les comento que me iba a ir para Texas. Unas cosas de negocios. Pero el pastor me dijo, a mí me tocaba predicar, era la próxima semana, y al pastor le tocaba predicar hoy. Entonces, el pastor me pidió que viniera hoy y que cambiara con él, yo como no. Pero bien, en nuestros días de negocios me tocaba ir a Texas y no sabía. Estuve a punto así de llamar a Sal o a José para decirles que no iba a venir. Llamé a otra gente que los consideraba dignos de poder llevar la palabra del Señor, para no ir con las manos vacías ante mis ancianos. Pero el Señor vio propicio de que me quedara y diera palabra del Señor. Así que es de gran agrado para mí el poder estar con ustedes en esta mañana. Voy a hacer una pequeña oración de mi parte. Señor Jesús, Padre bueno, sé propicio conmigo y que las palabras del hermano Toribio puedan ser ciertas en nosotros, tu congregación y yo, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Les voy a comentar un poquito. Santiago Rafael Fernández no fue el mejor cristiano, aunque yo nací en el Evangelio. Yo creo que les he comentado, ¿verdad? Nací en el Evangelio. Mi mamá era directora de diaconisas de una manera estatal. Allá le dicen departamental, pero es estatal. Y mi papá era anciano de iglesia. No era pastor, pero era anciano de iglesia. Y como tal debía tener un buen ejemplo. Pero el testimonio de Santiago Rafael no era el mejor, aunque fui siempre criado en escuelas adventistas y universidades adventistas. No fue el mejor testimonio. Como muchos jóvenes de mi iglesia, fui seducido por la música del mundo, el baile, la promiscuidad de tener novias sin estar casado. Cuando era más joven, desafortunadamente, ese fue mi testimonio. De una manera triste les comento, pero doy gracias al Señor de que cuando uno se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Pero también vi jóvenes que no fueron seducidos por ninguna de esas cosas. Y ellos guardaban cierta pulcritud. Y entre nosotros, la gente es muy orgullosa, esa gente. Y le teníamos como cierta cosita, como que eran orgullosos. Yo me vine para acá a estudiar a Atlantic Union College. Mi papá me mandó desde mi tierra a estudiar a Atlantic Union College y me tenía que devolver. Claro está, Santiago no hizo eso. Santiago llegó y como a los meses se casó Santiago Rafael Fernández, sin pedir permiso al Señor ni nada de esas cuestiones, como no estaba en buenas. Qué mal testimonio. En cambio, muchas personas de aquellas que yo les digo que sí guardaban los mandamientos de Jesús y tenían buen testimonios de padres y daban felicidad a sus padres de ser hijos consagrados a Dios, llegaron a Atlantic Union College y estudiaban. Y trabajaban full time, 40 horas. ¿Saben lo que es trabajar? Si usted va a la universidad a un idioma que no es el suyo, va a coger enfermería y cosas así por el estilo, y va a trabajar full time para pagarse su propia universidad y para mantenerse usted mismo, déjeme decirte. Y algunas de esas personas
de las cuales yo vi, doy testimonio fidedigno de que ellos sí lo hicieron. Santiago Rafael no lo hizo. No me gradué de ahí. Al año dije, no, esta vaina es muy cara y olvidé, me voy de aquí. En cambio ellos no. Quedaron ahí, pulcros. Les doy gracias a Dios hoy en día por su testimonio. Yo les tenía cierta partida de orgullosos, creen que nos miran como que nosotros es, pero no era así. Les estoy comentando esto porque nosotros o somos hijos de Dios o no somos. O nosotros o somos sacerdotes verdaderos o no somos. Porque hemos sido llamados a ser ¿qué? Porque, ¿cómo que dice el versículo? Donde dice, pueblo santo, vosotros sois, ¿cómo dice José? Real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios. Eso es lo que nosotros somos aquí y en la Conchinchina. Desafortunadamente, no siempre es así. Quiero leer, y aunque usted no quiera, cuando usted lleva palabra de Dios y está llevando las palabras del profeta Jeremías, Isaías, de todos ellos, usted se convierte en mensajero también y es profeta. Cuando usted exhorta a su hermano, es profeta, sacerdote, está guiando a su pueblo. Al hermano José le pido disculpas porque yo le mandé, ahora que leyó la lectura bíblica, yo le mandé Ezequiel 3:13, pero era Ezequiel 13:3. Entonces, vamos a leer Ezequiel 13:3. Ya me iba a decir lo que no era otra vez. Ezequiel 13:3 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Pensé entonces, caramba, ¿qué clase de profeta y qué clase de sacerdote soy yo? ¿Cuál es la identidad de un profeta? Vamos a estudiar en esta mañana cuál es nuestra identidad. Vamos a irnos a Deuteronomios 3. Deuteronomios, el capítulo 13. Si usted lo tiene, puede leerlo. Tenemos el micrófono. No lo tenemos. El capítulo 13, del 1 al 3. 13 del 1 al 3. Ajá. Bueno, yo lo voy a leer acá. Dice, 13 del 1 al 3 dice, cuando se levantare en medio de ti, oh soñador de sueños, y a profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oídos a las palabras del tal profeta, ni el tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Empezamos. Esa viene siendo la identidad de un falso profeta.
Lo primero que nos dice es que sale ¿de dónde? ¿De dónde salió el profeta? En medio de ti. En medio de nosotros sale el profeta que es falso. ¿Qué otra nos dice? Anuncia señales y prodigios. ¿Qué otra nos dice? Nos lleva a una idolatría o a una falsa adoración. E insta a los hermanos a adorar falsamente. Importante, estas tres. En medio de nosotros, anuncia señales y prodigios, nos conlleva a idolatría o a falsa adoración. Y otra muy importante, dice que habla obviamente en el nombre de Dios. Vamos entonces a Jeremías 35. Lean, nosotros vamos a estar con la palabra del Señor hoy. Jeremías 35. Jeremías 35, el versículo 15. El versículo 15 dice lo siguiente, si alguien lo tiene, si nadie lo tiene, lo leo. 13:15 dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros hijos, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. La identidad de un profeta nos insta a que nos acerquemos a Dios, a que guardemos sus mandamientos y tengamos una relación con Él. Mas, sin embargo, les voy a comentar que vamos a comentar qué es lo que hacen los falsos. Síganme, por favor, porque hay un method to my madness, como se dice en inglés. Síganme. Jeremías vivió en los tiempos en que Jerusalén fue destruida la primera vez por los babilonios, en el año como 586 antes de Cristo. Las destrucciones de Jerusalén son colocadas o son hechas como un tipo de la segunda venida de Cristo. Eso lo sabemos, ¿verdad que sí? En Mateo 28. Si quiere leemos Mateo 28. En Mateo 28 se nos dice, vamos a leer Mateo 28, 24 del 15 al 16. 24 del 15 al 16 dice lo siguiente: entonces, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Jerusalén huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de los que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ya ves cómo se pasa de un evento a otro, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá, hasta en presente. En presente. Y si aquellos días, está hablando de los días de nuestros aquí presentes, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En Mateo 24 se pasa de la destrucción de Jerusalén, en la segunda destrucción de Jerusalén, a los últimos días. Entonces sabemos que es un tipo, se utiliza como un tipo, entonces dice, vamos a ir entonces a lo siguiente, vamos a Jeremías, vamos a leer qué era lo que hacían los falsos profetas.
¿qué hacían los falsos profetas? Vamos a Jeremías 6. Jeremías 6, del 13 al 15. Jeremías 6, del 13 al 15. Jeremías 6, del 13 al 15, dice lo siguiente. Jeremías 6, del 13 al 15. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. ¿Hasta dónde está el 15? Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, volvamos acá. ¿Cuál es una de las que hacían? Eran dados a qué? A la avaricia. ¿Qué es avaricia? ¿Qué es avaricia? Juancho, ¿qué es avaricia? Hermano Lourdes. También, hermana, muy bien. No amor al dinero. Más sin embargo, como nosotros estamos en este ámbito, eso más bien es como que oculto. Como que lo ocultamos un poco y no dejamos saber que en realidad tenemos un amor al dinero bastante amplio. ¿Cómo sabremos si eso es o no es? Escudriñemos nuestro corazón. Nadie me puede decir a mí porque no sabemos quién es trigo y quién es cizaña. A nosotros no se nos ha dado ni siquiera el deber de saber o decir. No podemos ni juzgar, eso no es nuestro. Lo que sí podemos juzgar es a nosotros mismos. Y nosotros mismos debemos colocarnos en nuestro corazón y decir, ven acá, espérate. Cuando estaba leyendo eso, yo me ponía la lupa, Santi, para ver. Luego, ajá, ¿cómo estamos aquí? Y así dice, porque desde el chico hasta el más grande, cada uno sigue avaricia. Son ávaros, son engañadores. ¿Usted alguna vez ha escuchado decir, una vez dije, oye, ¿por qué no hacemos esto con los hermanos de la iglesia? No, ellos son peores. ¿Usted alguna vez ha escuchado eso? No, no lo hagan con los hermanos de la iglesia. ¿Por qué no lo vamos a hacer? No, ellos son peores, olvídate. Con ellos no, tal. Yo no soy de los que creo tal cosa. Pero sí entre nosotros, si usted no lo ha escuchado, no sé en qué huequito se ha escondido. Pero entre nosotros existe eso. ¿Sí o no, hermano? ¿Usted lo ha escuchado, hermano Francisco? Bueno, dice, paz. Hay paz y no hay paz. Voy a entrar en el récord, como se dice aquí. Hablemos del COVID. Todos tenemos miedo del COVID. Algunos de nosotros tenemos más miedo que otros. Pero lo más importante, hermanos, esa es mi opinión personal. Yo no creo que vamos a ir a algo normal otra vez. Este mundo no va a ser normal otra vez. Estos son principios de dolores. Este mundo ha de cambiar. Y el Señor ha de poner su dedo de juicio sobre todos nosotros.
Nosotros sabemos eso. Personalmente creo, si desde aquí decimos paz, paz, para no ponernos nerviosos, miré allá atrás, en los días de Jeremías, cuando le decía, hombre, el profeta le decía, alléguese a Babilonia, alléguese al rey de Babilonia y encontrarán que. Alléguense, pero aquí ustedes paz no tendrán. Y si usted me odia por haberle dicho eso, oye hermano, alabado sea el Señor, que voy a tener vituperio por ese, aunque no soy digno, porque Jeremías fue tirado a mazmorras, al lodo, a cisternas de lodo, por decir lo que tenía que decir. Voy a seguir, me estoy adelantando, perdone. ¿Me están escuchando? ¿Todo está bien, hermanos? Tengo la atención de ustedes. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Hacen abominación. ¿Quién me puede decir qué clase es abominación? Vamos a dejar que la Biblia sea quien nos diga qué es lo que es la abominación. Vamos a buscar en Ezequiel, el capítulo 8. En Ezequiel, el capítulo 8. Ezequiel. Ahora no lo encuentro. Aquí está. Vamos a buscar en Ezequiel, el capítulo 8. Ahora vamos al versículo. Vamos a darle un preámbulo. Aquí el Señor les estaba diciendo a Ezequiel, tú ves, hijo de hombre, mira lo que está haciendo esta gente, mira, ve. Tú ves esto, cómo hacen esta cuestión y esto y esto y esto, pero eso no es nada. Mira lo que están haciendo acá, mira, ve esta abominación y esto y esto y esto y esto otro. Pero eso no es nada. Mira acá lo que están haciendo aquí en esta gente, mira, mira, mira. Están haciendo esto y esto y esto y esto y esto otro. Pero eso no es nada. Lo peor, vas a ver lo que están haciendo.Amos a ir entonces ahora al versículo 15. Vamos a ir al versículo 15. Dice, luego me dijo, del capítulo 8, versículo 15, dice, luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. En el templo, va a parar aquí, en el templo, donde al lado estaba el arca del Señor, donde estaba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, sino una sola vez al año el sumo sacerdote, donde quien entraba ahí era muerto por la gloria del Señor. Dice, y me llevó al atrio, versículo 16, de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, dentro del templo del Señor. ¿Qué hacen? Abominación en lo escondido, donde el pueblo no los ve, donde el pueblo no nos ve. Me voy a incluir. No soy pecador. Donde el pueblo no nos ve, donde nadie nos ve, hacemos abominación en contra de Jehová. Somos idólatras y adoramos lo que no debemos adorar, y le damos la espalda al Señor y nos postramos ante lo que no debemos postrarnos. El tiempo ha de venir cuando nosotros o adoramos al sol o adoramos a Dios. El que tiene oído para oír,
que oiga. Vamos a seguir adelante. Vamos a leer en Isaías 28:7. ¿Qué más hacían? Isaías 28:7. Pero también, Isaías 28:7. ¿Sí? A leer, mamita, léalo. Amén, 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 amén. Voy a leerlo por acá para que todos los que no escucharon. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. ¿Estamos escuchando? El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Ojo, no está diciendo solamente el profeta. El sacerdote y el profeta erraron con sidra o vino. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión. Tropezaron en el juicio. El que tenga oído para oír, que oiga. ¿Cierto? Vamos a leer Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8. 14:8. Y dice Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del qué, del vino, del furor, ¿de qué? De su fornicación o abominación. Ya sabemos lo que es el vino. Hermano, hermana, no crea usted que va a ser fácil. No crea usted que va a ser fácil. Si no ha tenido momentos en que usted ha tenido que decir, o sigo a Jehová o no lo sigo, en su vida les va a llegar. Nos va a llegar. Donde vamos a tener que decir, sigo a Jehová o no lo va a seguir, es muy difícil. Y es más fácil aquí. Y ahí entra a tomar el vino de la fornicación o de la abominación de Babilonia. No nos alcanzará el tiempo para explicar toda esta cuestión, pero esto es solamente una faceta de lo que hace el falso profeta, hermano. Vamos a seguir leyendo en Jeremías 23:17. Jeremías 23:17. Jeremías 23:17. ¿Alguien lo puede leer? ¿No lo tienen? Jeremías 23:17. Aquí voy entonces. Jeremías 23:17 dice lo siguiente. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová Dios dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras las obstinaciones de su corazón, a ellos les dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Esta gente quiere quedar bien con todo el mundo. Es un proceso de popularidad y son populares.
imagino que van a ser populares, porque si yo le digo a la gente lo que quieren escuchar, populares van a ser. Profeta de Dios, no. Vamos a colocar en una noticia que les voy a decir. Yo lo he escuchado que así ha pasado, pero yo dije, no, yo voy a meter, no puede ser eso, tiene que ser rumores de gente, pero me voy a meter en Google para ver. Me metí en Google y miré la cosa. Pero nada más es así, tic, tic, tic. Seguida me salió. Nosotros, yo no sé, hace unos años atrás, nosotros traíamos gente, yo no sé si los hermanos se acuerdan, nosotros traíamos gente de Chile, traíamos gente de Colombia, traíamos gente de República Dominicana, traíamos un montón de gente para todos ser educados en cuanto a música, en cuanto a la reforma pro salud. ¿Ustedes se acuerdan de eso, hermanos, los que estaban aquí? ¿Cierto? Nos gozamos mucho, a mí me gustó mucho, nos gozamos bastante. Nunca pudimos traer a War. Nosotros queríamos traer a War. Lo vimos ¿dónde fue que lo vimos, mami, con War? En el campamento de ancianos allá, sí, ¿verdad? Sí. Nos vimos con War, pero no es el campamento, este es un campamento de ancianos. Sí, ¿verdad que sí? En Connecticut fue la cosa. Y hablamos, pero no, ese tipo no lo podíamos traer nunca. Nada, mejor dicho. Les voy a leer las noticias, porque esto es una revista de noticias. Ponlo para poderlo leer. Yo le puse Illinois Conference Forces Church to Cancer Secretary. Yo lo puse en inglés para que vean que lo encontré fue en inglés y después hicimos la traducción. Ahora pon la siguiente página que es la traducción. Dice, la conferencia de Illinois obliga a la iglesia a cancelar el evento de secretos no sellados el 2 de julio de 1900, hace 2 años atrás. Dice lo siguiente, el pastor Esteban Morse de Sacred Seal estaba programado para presentar el seminario de 2 días en la iglesia adventista del séptimo día en Downers Grove, en esa fecha. Un ministro ordenado, el pastor Bohr, es un respetado maestro de la Biblia de buena reputación que enseña y predica a todo el mundo. Voy a parar ahí. Conozco al pastor Bohr. Tengo el privilegio de conocerlo, no personalmente, es mi amigo. Si usted le dice, ¿quién es el negrito? Es él, a lo mejor no va a saber quién es. Pero cuando me vea, dice, yo lo he visto ese tipo, pero yo no sé quién es. En el año 83, la gente sabe lo viejo que soy, estaba yo en high school en Colombia y él era uno de los profesores del departamento de teología. Y él y su familia estaban entre las personas que yo le digo acerca del testimonio de su vida. No es fácil dar un testimonio de su vida. Muchos de nosotros nos avergonzamos de episodios que han ocurrido en nuestra vida. ¿Cierto, hermano? Bueno, yo no voy a decir cierto, hermano, nadie, porque yo no conozco a nadie de nada, pero yo sé de los míos. Pero Bohr estaba entre los que yo decía, nunca le vi una caída, hermano. No era que fuera santo, sino que estaban entre esa gente que se apartaban cuando la conversación no era muy... Cuando no va a jugar porque está muy cerca la cuestión al sábado. O sea, el testimonio. Ese era uno de los tipos. Y estaba joven todavía en esos tiempos. Daba buen testimonio, él y su familia. Con otros, con el pastor Hooker, con otro montón de gente. Bueno, entonces le digo, doy fe fidedigna de que cuando lo vi, en los tiempos que lo vi, sí tenía buen testimonio. Sigue diciendo, la conferencia de los adventistas del séptimo día de Illinois intervino el 13 de junio y pudo obligar a la iglesia adventista del séptimo día de Downers Grove a cancelar el evento de secretos no sellados. ¿Quién lo hizo? La conferencia. Nosotros, hermanos, no estamos buscando popularidad. Los hermanos en Cristo tenemos que hablar la verdad. Y esta es una de las verdades. Pero hay un propósito, y el propósito no es magullar a la iglesia de Cristo, de ninguna manera, porque hacemos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Ese no es el propósito. Ahorita veremos cuál es el propósito por el cual les estoy comentando esto. Sigue diciendo,
el Fulcrum es la agencia de noticias, dice, habló con secretos ancianos y representantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Downers Grove. Llamamos al director ministerial de Illinois, Peter Breton, varias veces y le dejamos 2 mensajes hasta la fecha y no ha respondido nuestra consulta. Sigue la siguiente. Why was this event canceled? ¿Por qué se canceló este evento? La respuesta larga es que Esteban Bohr apoya el liderazgo masculino bíblico en la iglesia. Esto le hace oponerse a la ordenación de mujeres y la agenda que la impulsa. Él también cree, como lo hizo Elena G. de White, que Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin que estará tan sometido a Jesucristo y su ley que recibirá su sello divino especial de pertenencia mutua. La conferencia de Illinois resiente su posición sobre estos temas. La respuesta corta es que la conferencia de Illinois está marginando a este talentoso orador y intimando a una congregación local porque su agenda es más importante para ellos que las personas. No lo están diciendo gente adventista, lo están diciendo otros. Pero hablemos lo siguiente. Eso mismo nosotros tuvimos anteriormente, años atrás, tuvimos esa misma, ¿cómo se dice? Diferencia en nuestra iglesia. Habíamos algunos en nuestra iglesia que nos decían que no debemos decir a los hermanos que se puede vivir sin pecar, porque los vamos a frustrar. Aquí, aún desde este púlpito. Y la razón por la que estoy diciendo esta cuestión es no para perjudicar a nadie, sino para que nuestros hermanos se conviertan en sacerdotes del Señor y leamos las Sagradas Escrituras fidedignamente y podamos irnos aún así, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Que si un hombre se para aquí y dice, le ponemos la lupa de la Santa Biblia del Señor, podemos decir entre nosotros de una manera, ¿cómo se llama?, de paz y tranquilidad, sin guerras, decir, no, está errado, mi hermano. Y con amor le llegamos. Y no tenemos que buscar guerra por esa cuestión, pero sí nos preocupan nuestros hermanos aquí en la iglesia. Y solamente, permítanme, no quería ahondarme en esto, no quería ahondarme en esta cuestión, pero Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado, más el que se arrepiente, dice ¿qué? Alcanzará misericordia. ¿Qué dice en Primera de Juan? Se me fue. Donde dice que, hijos míos, no pequéis. No pequéis. Punto y coma. No pequéis, punto y coma. Pero la coma es, pero si alguno peca, no se vaya a ahorcar, como han hecho algunos. No se vaya a ahorcar, hermano. No, espérense. Abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Estamos llamados a ser santos, hermano. Y nuestra iglesia en ese tiempo estaba llena, con muchos jóvenes. Desafortunadamente, había malos ejemplos entre nuestros jóvenes también. Y nosotros sabemos, y no voy a decir lo que estaban haciendo y lo que no estaban haciendo, y dignificar ese behavior. Pero estamos llamados a ser santos, tanto jóvenes como adultos, todos,
porque sin la santidad no podemos ver a Dios. Y lo que más, cuando estaba esa polémica, hermano Francisco, yo no creo que usted estaba todavía, cuando estaba esa polémica, lo que me convirtió a un lado, le dije, no señor, aquí me quedo, es así dice Jehová, Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ese versículo fue el que me cogió y me fundamentó. Porque si digo que tengo que vivir con pecado es porque Cristo no es lo suficientemente poderoso para salvarme de mis pecados. Y si hago eso, hago previsión para mis pecados. En nombre de Jesucristo me perdona. Yo sé que el Señor me perdona. ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir, que no me quiero. Total es que al verdadero profeta del Señor, hermano, a los profetas del Señor no van a ser populares. No van a ser populares. Nosotros no vamos a ser populares. Hermanos, si usted es un profeta del Señor, si es un sacerdote de Jesucristo, usted va a pisar dedos de los pies, va a pisar uñitas, va a decir lo que los demás no quieren escuchar. Pero hay alguno, por amor a ese, que se pueda, como yo, alabado sea el Señor, que me arrepiento y me aparto de mi mal proceder. Por eso es que el Señor habla desde aquí, para que nos arrepintamos y nos apartemos de nuestro mal proceder. Sigue diciendo, Jeremías 23, 20, 22, perdón. 23, 20 y 22. Sí. Jeremías 23, 20 al 22. Ya se me está acortando la cosa. 20 al 22 dice: no se apartará el favor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderás cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus cosas. Hay uno que yo quiero leerles. Cumplir los mandamientos de Dios, pelear profano. Bueno, entonces ¿qué? La destrucción de Jerusalén y la destrucción de nosotros, de los que no sigamos al Señor, fue por los líderes que nos engañaron. Los líderes son los culpables. ¿Qué ustedes creen, hermano? Vamos a leer Jeremías 5, 31. Jeremías 5, 31. Mira lo que dice Jeremías 5, 31. No me odie a mí. Mira lo que dice Jeremías 5, 31. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Pues, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Nosotros lo aceptamos.
nosotros lo aceptamos. Me gustó mucho la prédica de la hermana Jamie. Pero yo imagino que por el tiempo ella no puso una partecita muy importante. Hermana Jamie, si puede, a la número 6. Cuente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la número 6. Eso lo cogí de patriarcas y profetas. Cómo me ayudó esto esta semana. A mí, en mi vida. Cómo me ayudó. Dice, Dios no había revelado ninguna semejanza de sí mismo. O sea, al pueblo de Israel Él no le había revelado cómo Él era, ninguna imagen. Y había prohibido toda representación material que se pudiera hacerlo. Los extraordinarios milagros hechos en Egipto y en el Mar Rojo tenían por fin establecer la fe en Jehová como el invisible y todopoderoso ayudador de Israel, como el único Dios verdadero. Y él deseó de alguna manifestación visible de alguna manifestación visible de su presencia había sido atendido con la columna de nube y fuego que había guiado al pueblo y con la revelación de su gloria sobre el monte Sinaí. Pero estando la nube de la presencia divina todavía ante ellos, volvieron sus corazones hacia la idolatría de Egipto y representaron la gloria de Dios invisible por la imagen de un buey. Cuando los israelitas o cuando la multitud mixta con los israelitas estaban adorando al buey, estaban supuestamente adorando al Señor nuestro Dios. Sigue la siguiente. Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza y decisión y ánimo imperturbable. Un hombre que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, por sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo y su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decisivos en su propósito. Hermano, aquí en esta iglesia han habido batallas espirituales campales. Ya no. Por la gracia de Dios se ganaron esas batallas en cuanto a cómo íbamos a adorar a Dios y de qué manera lo íbamos a hacer. Parecía no importante, pero había una ola que insistía que adoráramos de otra manera de cómo estamos adorando aquí hoy. Por la gracia del Señor hemos prevalecido, hermano Toribio, y adoramos de la manera que adoramos en esta iglesia, pero es porque esas batallas campales se pelearon anteriormente, Juancho, ¿te acuerdas? Sigamos entonces. La siguiente, hermana. Aarón temió por su propia seguridad y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, se dio a las demandas de la multitud. Vamos a decir que ahí en la multitud estaba mi esposa Tania, estaba mi compadre José, mi hermano Santo estaba ahí también, y el hermano Francisco, Juancho estaba ahí también, el hermano Paulino también estaba en esa congregación. Vamos a decir que eso pasó. Dice lo siguiente: el tumulto creció, un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios. Ojo, algunos. Pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría fueron atacados y maltratados. Y en la confusión y el alboroto perdieron finalmente la vida. Tenemos, hermanos, y el momento ha de llegar. No estoy aquí para alarmarle, porque alármese usted o no alármese, va a llegar. Y llegará el momento en que nosotros vamos a tener
que decir, no, espérate, así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Sabemos entonces las características del falso profeta. Y el profeta que no es falso está diciendo lo mismo desde la antigüedad. Lo mismo. Temed a Dios y dadle gloria. Guardad sus mandamientos. Estos son la simiente de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermano.